Prepárate para una historia que desafía la imaginación y llega al corazón. María, una temida líder en el mundo de lo oculto, se encuentra con que su vida da un vuelco. Cuando se enfrenta a un profundo vacío y a una sensación de desesperación que nunca antes había sentido. Pero, ¿qué ocurre cuando, en un momento de vulnerabilidad, pide ayuda? ¿Pide ayuda a gritos? La respuesta es un extraordinario viaje de transformación y redención que no te puedes perder. Siempre he estado aquí, esperando a que me llamarás. El encuentro de María con Luz cambia su vida para siempre. Descubre cómo se enfrenta a su pasado, busca perdón y empieza a reconstruir su vida desde las cenizas de sus decisiones pasadas. ¿Quieres seguir esta inspiradora historia hasta el final y ver cómo la fe puede transformar vidas? Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ni un capítulo de este emocionante viaje. María siempre ha sido una mujer fuerte y decidida, pero su fuerza provenía de una vida marcada por el dolor y la soledad. Huérfana a los 10 años, nunca conoció el cariño de una familia. Creció en un orfanato estricto, donde el amor escaseaba y las reglas eran opresivas. Reglas. No había lugar para los sentimientos, solo para la supervivencia. Los orfanatos estaban vacías para ella. Si Dios existía, ¿por qué permitió que la abandonaran? Este sentimiento de abandono fue el catalizador de su rebelión y a los 18 años, abandonó el orfanato con la certeza de que el mundo no le ofrecía más que oscuridad. Nada más que oscuridad. María vagó durante años en busca de algo que llenara el vacío que sentía. En su viaje, se encontró con personas e ideologías que, como ella, estaban desilusionadas con la fe y la moral. La fe y la moral. Fue introducida al ocultismo por un hombre llamado Arthur, que prometió mostrarle un poder superior, un camino que le daría el control sobre su destino. María, seducida por la promesa de fuerza y libertad, dio el paso. En ella, con los años, se involucró profundamente en prácticas satánicas. Rápidamente se hizo un nombre entre los miembros de la secta, convirtiéndose en una líder respetada por su frialdad y el control que mostraba en las ceremonias. Los rituales implicaban sacrificios simbólicos, invocaciones y manipulación mental. Le gustaba. Sensación de poder sobre los demás, creyendo que por fin era dueña de su vida. Sin embargo, cuanto más se sumergía en las sombras, más se endurecía su corazón. Endurecido. Las consecuencias de sus actos para los demás no le importaban, pues las personas solo eran piezas de un juego mayor. A los 30 años, María dirigía rituales que atraían a seguidores de todo el país. Ella era temida y admirada, y la oscuridad parecía ser su hogar. Sin embargo, en un particular, donde ella buscó una conexión más profunda con la oscuridad, algo inexplicable sucedió. En el momento en que se suponía que debía sentir el pináculo del poder, fue un vacío aterrador. Un escalofrío recorrió su cuerpo y, por un instante, sintió que su alma estaba completamente perdida. Nada había sucedido como planeado, y María, confusa, terminó apresuradamente el ritual. Durante los días siguientes, la sensación de vacío no hizo más que empeorar. Empezó a tener visiones perturbadoras, los rostros de las personas a las que había hecho daño, gritos de dolor que resonaban en su mente. El control que siempre había tenido sobre su vida empezó a escapársele de las manos. Lo que una vez le había dado placer, el poder, el control, el miedo que causaba en los demás ahora parecía carecer de sentido. Ya no podía dormir. El silencio de las voces, que antes la reconfortaba, ahora la dejaba en agonía. Desesperada, María se aisló. Probó otros rituales para recuperar el control que había perdido,
pero cada intento fracasaba estrepitosamente. El vacío interior la consumía. Por primera vez, María sintió miedo, un miedo profundo a estar sola, sin ningún poder. De estar sola, sin ningún poder, sin ningún propósito. Su mente estaba hecha jirones, y el tormento de sus acciones pasadas empezó a manifestarse de formas que nunca podría haber imaginado. Formas que nunca podría haber imaginado. En una noche de absoluta desesperación, María, sin saber por qué, gritó pidiendo ayuda. No sabía a quién llamaba porque, hasta ese momento, había creído que no había nada más que oscuridad. No había nada más que oscuridad. Pero algo dentro de ella suplicaba que la liberaran, que le dieran algún tipo de ayuda. Si alguien puede oírme, por favor ayúdeme. Sus palabras resonaron en su habitación, y entonces todo cambió. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando María sintió una presencia. No era él. Tipo de energía. Energía que estaba acostumbrada a sentir en los rituales. Este era diferente. Una suave luz comenzó a llenar la habitación, disipando las sombras. El calor que emanaba de esta luz le llegó al corazón con una ternura que desconocía. La oscuridad. Su alma se enfrentó a esta presencia divina. María, que siempre se había apreciado de impenetrable, se sintió pequeña, vulnerable, pero al mismo tiempo acogida. Una voz suave pero inconfundible resonó en su alma. Siempre he estado aquí, esperando a que me llamarás. Era Dios. Sabía que lo era. María cayó de rodillas, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lloró como nunca había llorado antes, como si cada lágrima fuera un pedazo de su alma purificada. El arrepentimiento se apoderó de su corazón y, por primera vez, sintió la verdadera culpa de sus actos. Culpa por sus actos. María permaneció de rodillas durante horas, confesando sus pecados, pidiendo perdón por cada acto cruel que había cometido. Acto que había cometido. Sabía que su redención no sería fácil. Pero en ese momento, estuvo segura de que Dios la había escuchado, de que había una oportunidad de empezar de nuevo. De empezar de nuevo. La presencia que la rodeaba no la juzgaba, sino que la acogía, con una misericordia que nunca había creído posible. En los días que siguieron a esta experiencia transformadora, María comenzó un nuevo viaje. Su primer paso fue buscar orientación. Encontró una pequeña iglesia local, dirigida por un pastor humilde y sabio llamado Daniel. Vacilante, se acercó, compartiendo poco a poco su historia. Aunque Daniel conmocionado por la profundidad de la oscuridad que María había explorado, la recibió con los brazos abiertos, creyendo en él. Brazos abiertos, creyendo en el poder transformador del amor de Dios. María empezó a ir a la iglesia, pero las primeras semanas fueron difíciles. La culpa y la vergüenza que sentía por sus actos eran inmensas. Sabía que tenía que enfrentarse a sus víctimas y reconciliarse con el pasado. Sin embargo, la idea de enfrentarse al mal que había causado la aterrorizaba hasta la médula. El pastor Daniel la animó a empezar con pequeñas acciones caritativas, ayudando a personas necesitadas de la comunidad. Estas acciones no borrarían lo que había hecho, pero eran un paso en el camino de la redención. Poco a poco, María empezó a sentir la paz que Dios le ofrecía. Sin embargo, la verdadera prueba estaba aún por llegar. Ella tendría que buscar a las personas a las que había hecho daño. El primer nombre que le vino a la mente fue el de Ana, una joven a la que María había arrastrado al ocultismo años atrás. Ana era solo una adolescente vulnerable. Cuando conoció a María, y cayó fácilmente en el encanto que prometía. Bajo la influencia de María, Ana se alejó de su familia, se involucró en peligrosos rituales y, tras meses de tormento mental, intentó quitarse la vida. María no sabía si Ana había sobrevivido o no,
pero sabía que tenía que encontrarla y pedirle perdón. Después de mucho buscar, María consiguió localizar a la joven, que ahora estaba en una clínica de rehabilitación, intentando recuperarse de los traumas que había enfrentado. Cuando la encontró, Ana la miró con una mezcla de rabia y miedo. María intentó acercarse a ella, pero sus palabras de disculpa parecían insuficientes. Ana, entre lágrimas, gritó: Me has destrozado la vida. ¿Cómo esperas que te perdone? La conmoción de estas palabras golpeó duramente a María. Siempre había sabido que sería difícil, pero oírlas, consecuencias de sus actos directamente de su víctima, fue devastador. Consecuencias de sus actos directamente de su víctima fue devastador. María se arrodilló frente a Ana, pidiéndole perdón, no esperando ser perdonada, sino aceptando el dolor que había causado. Aceptando el dolor que había causado. Ella sabía que tenía que enfrentar estas verdades para poder seguir adelante. En ese momento, Ana no podía perdonarla, pero María no. Se rindió. No se rindió. Siguió rezando por ella y ofreciéndole toda la ayuda que pudo, ya fuera espiritual o material. Spiritual o material. Cada persona que María buscaba le traía una nueva carga de culpa y arrepentimiento. Había quienes no querían volver a verla, quienes no podían mirarla a los ojos. Ojos, tal era la pena que cargaban. Conoció a personas que se habían hundido en las drogas, otros que se habían aislado del mundo, y otros que intentaron seguir adelante, pero cuyas vidas nunca volvieron a ser las mismas. Aún así, María no se rindió. A pesar de ser rechazada por muchos, María sentía que cada paso hacia la reconciliación era una forma de reafirmar su nueva fe y su compromiso con Dios. Reconciliación era una forma de reafirmar su nueva fe y su compromiso con Dios. Ella sabía que el perdón era un proceso largo, tanto para los demás como para sí misma. Mientras buscaba el perdón externo, también necesitaba aprender a perdonarse a sí misma internamente. Pero la culpa, como una sombra persistente, la seguía con cada visita, cada tristeza o dolor, cada rostro triste o marcado por el dolor que ella había causado. En sus oraciones, María lloraba a menudo, preguntando a Dios si alguna vez sería capaz de redimirse. En una de estas solitarias noches de oración, un pasaje bíblico vino a su mente como respuesta directa a sus súplicas. Porque, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1, 9. Esto trajo un rayo de esperanza a su corazón. Aunque la gente nunca la perdonara del todo, ella sabía que ante Dios, su penitencia era aceptada. Ante Dios, su penitencia era aceptada. Y eso era lo que más importaba. Cada interacción con sus víctimas era una lección de humildad. En lugar de positionarse como la mujer fuerte y dominante que había sido antes, María se acercaba ahora a cada persona con humildad y empatía. Sabía que muchos no la perdonarían, pero entender que su papel era reconocer el sufrimiento que había causado y hacerlo posible por aliviarlo. Aliviar ese dolor. A medida que María avanzaba en su camino de redención, el pastor Daniel empezó a notar un profundo cambio en su comportamiento. Notar el profundo cambio en su comportamiento y en su corazón. La animó a compartir su historia con los miembros de la Iglesia, no como una forma de exaltación de su pasado, sino como testimonio del poder transformador de Dios. Reacia al principio, María temía ser juzgada por la gente, pero con el tiempo aceptó la invitación. Una noche de testimonios en la iglesia, María subió al púlpito. La sala estaba llena de gente que solo conocía una parte de su historia. Respirando hondo, comenzó a su oscuro pasado y las terribles consecuencias que su vida en la oscuridad había traído a tantas almas. Había traído a tantas almas. Compartió sus luchas, sus atormentadoras visiones y, finalmente, su milagrosa conversión.
Las palabras fluyeron y las lágrimas cayeron, tanto de sus ojos como de los presentes. De sus ojos y de los presentes. Las reacciones fueron diversas. Algunos se escandalizaron, otros se conmovieron. Sin embargo, la mayoría quedó impresionada por la fuerza que mostró María al exponerse de una forma exponiéndose de una manera tan vulnerable y sincera. Al final, ella no pidió aplausos ni acceptation inmediata. Aceptación. Solo pidió oraciones, porque aún llevaba las marcas de lo que había hecho y sabía que su camino de redención no había hecho más que empezar. A partir de ese momento, María pasó a ser vista como una mujer que personificaba la esperanza de que nadie está más allá de la redención. Su historia empezó a tocar corazones, especialmente de aquellos que también se enfrentaban a profundas culpas y remordimientos. Se convirtió en mentora de quienes, como ella, que estaban perdidos y buscaban una nueva dirección en sus vidas. Sin embargo, su viaje espiritual no estuvo exento de dificultades. María siguió siendo atormentada por sus antiguos aliados oscuros. Muchos de sus antiguos compañeros la veían como una traidora, alguien que había abandonado el poder para seguir un camino de sumisión. Comenzaron a perseguirla con mayor intensidad, profiriendo amenazas e incluso actos de violencia. Una noche, cuando volvía a casa de una reunión de la iglesia, María encontró símbolos satánicos pintados en la puerta de su casa con mensajes amenazadores. La imagen le trajo recuerdos de su pasado y un miedo momentáneo. Las provocaciones espirituales eran constantes, como si el enemigo intentara capturarla de nuevo. Sin embargo, su fe en Dios era cada vez más firme. Sabía que, junto a Cristo, no necesitaba temer los ataques de las tinieblas. Con el tiempo, las amenazas externas dejaron de molestarla. Lo que aún, las batallas internas, los recuerdos de sus oscuros rituales, las voces que una vez la habían guiado hacia el mal, a veces resonaban en su mente, como si tratando de persuadirla para que volviera al camino oscuro. Pero cada vez que María doblaba las rodillas en oración, el pastor Daniel también la acompañaba en esos momentos, reforzando siempre la idea de que las pruebas de fe son parte del camino cristiano y que Dios nunca abandona a los que confían en Él. Años después de su conversión, María empezó a recoger los frutos de su incansable trabajo de redención. Incansable trabajo de redención. Algunas de las personas a las que había agraviado comenzaron a abrir sus corazones a la posibilidad de la reconciliación. Una de las más fue con Ana, la joven a la que María arrastró al ocultismo y que estuvo a punto de perder la vida. Perdió la vida. Tras años de terapia y rehabilitación, Ana aceptó reunirse con María. De nuevo, esta vez en un contexto de reconciliación. Cuando se reencontraron, el aire estaba cargado de tensión y emoción. María, como siempre, se acercó dispuesta a aceptar cualquier palabra de Ana, ya fuera de perdón o de resentimiento. Ana, con lágrimas en los ojos, empezó a hablar de los años de dolor y lucha que había. Por la influencia de María, habló de las noches en vela, las pesadillas y los traumas. Pesadillas y los traumas que aún arrastra. María escuchaba cada palabra con paciencia, sintiendo el peso de cada una como un cuchillo en el corazón. Pero Ana también le reveló algo inesperado, el hecho de que María hubiera buscado la redención. Y el mal que había causado la inspiraba. Poco a poco, Ana empezó a encontrar paz, y aunque perdonar no era fácil, sintió que estaba preparada para seguir adelante. Adelante. María, conmovida, le pidió perdón por última vez. Ana, tras una larga pausa, tendió la mano a María. Era un gesto sencillo, pero que llevaba el peso de la verdadera reconciliation. Reconciliation. Para María, ese momento fue la respuesta a sus plegarias. Plegarias. Sabía que el perdón total no se produciría de golpe, pero ese gesto
Fue una señal de que la curación estaba en marcha. Con el paso del tiempo, María se dio cuenta de que su misión en la vida no era solo pasado, sino también ayudar a otros que estaban atrapados en las mismas cadenas de oscuridad en las que ella había vivido durante tanto tiempo. Inspirada por su propio, inspiró un centro de apoyo para víctimas de sectas, ocultismo y abusos espirituales. Abuso. El centro ofrecía no solo ayuda psicológica y espiritual, sino también una comunidad acogedora para quienes, como María, necesitaban un camino de vuelta a la luz. Camino de vuelta a la luz. Trabajar en el centro de apoyo se convirtió en su mayor fuente de alegría. Fue testigo de transformaciones que recordaban su propio viaje. Cada vida rescatada de la oscuridad era una victoria, una prueba viviente de que Dios nunca abandona a sus hijos, por lejos que estén, lo lejos que puedan estar. Ahora, con más de 50 años, María mira atrás con gratitud. Sabe que su viaje de redención aún continúa, pero vive con la certeza de que la gracia de Dios es infinita y de que cada uno de sus hijos es feliz. La gracia de Dios es infinita y que cada acto de bondad, cada petición de perdón y cada vida restaurada es una parte importante de su nueva vida. Restaurada es una parte importante de su nueva historia. El pasado ya no la define. Lo que define a María ahora es la fe, el amor y el compromiso de llevar la luz a los que siguen en las sombras. En las sombras. De las sombras a la luz. La redención de María. El viaje de María no es solo una historia de transformación personal, sino una poderosa prueba de que la redención es posible para todos. Se enfrentó a sus demonios. Buscó el perdón y comenzó una nueva vida, llevando luz y esperanza a quienes más lo necesitan. Que más lo necesitan. Su valor y determinación nos demuestran que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre se puede encontrar la verdadera luz. Si la historia de María te ha llegado al corazón y crees en el poder de la transformación, muéstrale tu apoyo. Dale a me gusta a este vídeo para ayudar a difundir este mensaje de esperanza y redención. Tu gesto marca la diferencia y nos anima a traerte más historias inspiradoras como esta. Historias como esta. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana para seguir todas nuestras actualizaciones. Actualizations. Juntos, podemos marcar la diferencia y compartir historias que inspiren y transformen vidas. Gracias por vernos y por formar parte de este viaje de fe y esperanza.